de mañana es un día de trágicos recuerdos, de heridas mal cerradas, cuyas cicatrices duelen y sangran todavía. El de mañana es un día conmemorativo de una fecha en la que la luz pudo vencer a las sombras y a la noche de la tragedia dominicana pudo suceder el día. El 24 de abril del 1965, los corazones de los humildes y de los desheredados, galvanizados por la emoción, querían salirse de los pechos pletóricos de esperanza. Una espera de siglos pareció tocar a su fin, y la justicia se asomó por la ventana de la historia con panes en las manos para saciar el hambre de los pobres y la espada de la ley blandida para someter a su imperio a los derrocadores. Las viejas calles de Santo Domingo, en las cuales estamparon sus huellas los grandes conquistadores de la España inmortal, esas calles estrechas construidas por las manos de negros africanos o indios desnutridos bajo el azote fiero del funcionario colonial, se colmaron de pronto de mujeres, de niños y de hombres, y en sus rostros habituados a reflejar la tragedia resplandeció la alegría. Desde hacía más de un año se venía preparando el formidable levantamiento destinado a restaurar la ley del pueblo, la que desconocieron un puñado de jefes militares en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Un joven oficial, devoto partidario de las ideas democráticas, militar moderno y ejemplar, estudioso, valiente y sobrio, intentó ese mismo día libertar al presidente de cabellos canos del injusto cautiverio que le impusieron los enemigos del pueblo. La desmoralización se había apoderado de casi todos sus compañeros, y cuando pasó lista, solamente 6 hombres estaban dispuestos a seguirlo en la incierta empresa de tomar el Palacio Nacional. Rafael Fernández Domínguez, pundonoroso y recto, aún tenía alientos en tan precaria situación para luchar por la patria. Él estaba acostumbrado a cumplir con sus solas fuerzas tareas de un batallón entero. Así lo demostró cuando él solo, ametralladora en mano, hizo preso al general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría y restauró en el poder al Consejo de Estado. El coronel Rafael Fernández Domínguez no podía dormir. Su mente juvenil se posesionó de todas las angustias de la República, y mientras los políticos golpistas celebraban con parrandas interminables la fácil conquista de un poder que era del pueblo, él organizaba el contragolpe justiciero que arrebataría de las manos sacrílegas de políticos perjuros de la democracia el cetro del poder. Rafael Fernández Domínguez sabía que las fuerzas armadas, a las que amaba entrañablemente, habían sido engañadas. Sabía que los políticos sin pueblo las habían usado para adueñarse del gobierno. Sabía que tras la vocinglería anticomunista se encubría la rapiña. Sabía también que la identificación que había existido entre el pueblo y las fuerzas armadas durante los 7 meses de Bosch se había roto, y que un abismo se estaba abriendo entre el pueblo atontado por el golpe y los militares incautos. Por todo eso, él trabajó infatigablemente en esos días para restaurar la democracia despedazada.
Antes de que se produjera la acción planeada, sus jefes, conociendo su devoción por los principios y su respeto por el derecho, le ordenaron reportarse a España en calidad de agregado militar. Era el exilio. El coronel Fernández lo aceptó a regañadientes y se fue, sin renunciar a la lucha y jurando combatir hasta el fin a los enemigos de la Constitución. Sus compañeros más queridos, todos jóvenes oficiales capacitados que estudiaron en las academias militares de Panamá, Francia y los Estados Unidos, fueron cancelados, y La Chapelle, Quirós Pérez, Sención Silverio, Cabrera Luna y una pléyade de jóvenes valiosos fueron echados de las Fuerzas Armadas por el solo delito de amar la libertad. Rafael Fernández Domínguez siguió a Bosch con la devoción con que el discípulo sigue al maestro, y lo siguió no porque fuera Juan Bosch, sino porque era el presidente de la República, el que encarnaba la Constitución, y así lo hubiera hecho con cualquier presidente derrocado, y así efectivamente lo hizo con Bonelli y los otros miembros del Consejo de Estado, cuando los libertó de la prisión y le franqueó con su espada las puertas de Palacio. Mientras el coronel Fernández se instalaba en España y el profesor Juan Bosch y los líderes del Partido Revolucionario desterrados hacían lo mismo en Puerto Rico, la reacción personificada en el triunvirato inició el reparto del botín obtenido con el asalto cruel. Los sueldos reducidos por el gobierno constitucional volvieron a su nivel anterior. Las prebendas en el servicio diplomático volvieron a prodigarse a manos llenas en favor de los señoritos de nuestra oligarquía. La corrupción sentó sus reales en todas las esferas de nuestra vida pública. La charlatanería palaciega se convirtió en norma de gobierno. El brindis sobrio de café y agua de coco fue reemplazado por banquetes opíparos, donde se bebía hasta la borrachera whisky y champán de los más finos, comprados con los dineros públicos. A la justicia se le quitó su venda y su balanza para que solo clavara el filo de su espada en las carnes inocentes de los patriotas. Millones de dólares fueron derrochados en inmorales maniobras de cabildeo destinadas a comprar el apoyo de Washington, el apoyo que se había dignamente negado a ofrecerle a los asaltantes septembrinos el sacrificado John Fitzgerald Kennedy. Los impuestos redujeron el plato de los pobres. Las palizas laceraban las espaldas de los jóvenes, de los choferes y de los obreros. Y como colofón de este cuadro de ignominias, se pretendía legalizar mediante una farsa electoral la usurpación del 25 de septiembre para mantener al triunvirato impopular en el timón de la nave del Estado que azotaba ya la protesta constante de la juventud dominicana. El golpe de Estado rompió la unidad de las Fuerzas Armadas y la conspiración se adueñó de los cuarteles. Durante todo ese tiempo, el coronel desterrado mantenía encendida la llama del movimiento constitucionalista. Escribía cartas, convencía a nuevos oficiales desde su exilio, trazaba planes o escribía en su libreta de anotaciones sus ideas constitucionalistas en pensamientos lapidarios. Madrid y Santiago de Chile lo vieron caminar con la vista lejana y perdida, buscando más allá de los edificios altos las playas llenas de sol de su adorada media isla. Otros oficiales, puros y honestos como él, secundaban sus planes revolucionarios. Quizás pensando en esos oficiales jóvenes, dijo el profesor Bosch en carta dirigida al abogado dominicano Ramón Pina Acevedo, que el futuro líder de la República
no sería el político de palabra convincente y arrebatadora, sino el coronel que comandara los soldados de la revolución. El destino quiso privar al coronel Fernández Domínguez de esa gloria y reservársela al coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, a quien incorporó él mismo al movimiento constitucionalista en breve viaje que realizara al país en el mes de enero de 1965, porque conocíamos a este oficial honrado y porque conocíamos a Hernando Ramírez y porque conocíamos a La Chapelle y porque conocíamos a Álvarez Holguín y porque conocíamos a muchos soldados rasos, sargentos y tenientes y a otros oficiales superiores y subalternos. Nosotros no nos cansamos de decir que las Fuerzas Armadas y el pueblo harían la revolución, y por decir eso se nos acusó hasta de agentes del imperialismo por aquellos que se creían los mensajeros de la revolución. Todas las Fuerzas Armadas en esos momentos, con muy pocas excepciones, deseaban un cambio, porque también los militares son hijos del pueblo. A ellos solamente se les podría engañar transitoriamente, pero los militares todos debían despertar el 24 de abril junto con el pueblo para recoger la bandera hecha jirones de la ley. Antes de que la revolución estallara, de Puerto Rico regresó al país Carlos Gómez Ruiz, joven dirigente de la juventud PRDista, valiente como un templario, fuerte como un atleta, decidido e inteligente. El movimiento constitucionalista oscilaba entre vacilaciones, pero el joven providencial que no dormía y amenazó con lanzarse con La Chapelle y sus hombres a la toma de Palacio, terminó por decidir el día del levantamiento para el 27 de abril. Rafael Fernández Domínguez debía llegar para dirigir la acción, pero la conspiración fue llevada por la indiscreción hasta los aposentos de Palacio, y el 24 se precipitó con la acción valiente del capitán Peñatavera y sus hombres, y a los acordes de la Marsellesa, las muchedumbres llenaron las calles y las ciudades, y los soldados de la patria se confundieron con el pueblo y destruyeron un día después el despotismo septembrino, de la misma manera que las multitudes iracundas de París destruyeron los muros seculares de la Bastilla. Militares y pueblo se unieron festejando la victoria transitoria. ¿Quién se imaginaba que aquellos soldados y aquel pueblo que se paseaban abrazados sobre los tanques el 25 de abril, divididos después por el invasor yanqui, lucharían hasta la muerte durante 6 largos meses, llenando de dolor y de tragedia a nuestra patria desventurada? Pero así fue. Los Estados Unidos, a quienes se suponían los paladines de la democracia y de la libertad, intervinieron políticamente para impedir la victoria del pueblo y de las Fuerzas Armadas. Y cuando los recursos políticos no fueron suficientes, recurrieron a la invasión abierta y violatoria de todos los tratados internacionales para sojuzgar a sangre y fuego la rebeldía sacrosanta del pueblo dominicano. La guerra comenzó y Rafael Fernández Domínguez, bebiendo lágrimas de ira y viendo la patria circuida por un cerco de acero, tuvo que seguir en su exilio de San Juan. Él tenía escrito el manifiesto que debía pronunciar, anunciándole al país el inicio de la revolución,
Y cuando le tocó hablarle al pueblo por teléfono internacional, tuvo que cambiar algunas palabras del manifiesto. Ya no podía decir: los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas hemos resuelto restaurar la Constitución, sino tuvo que decir: mis compañeros han resuelto restaurar la Constitución. Él no estaba aquí, no era actor en la epopeya que él había contribuido más que nadie a producir. El dolor se apoderó de su espíritu y lágrimas abundantes de impotencia enjugaron las mejillas del patriota. Sangre corrió a torrentes por los campos y las calles de Quisqueya. Un odio salvaje avasalló los corazones dominicanos. La mentira fue echada a volar por los ámbitos del mundo en voz del invasor. Lo mejor de la juventud dominicana y del pueblo humilde y luchador fue presentado como bandido al servicio de Moscú. La familia dominicana fue dividida. Los soldados fueron lanzados contra sus hermanos de armas y el espectáculo de la guerra de la restauración volvió a repetirse, y emulando a Polanco, Luperón, Salcedo, Monción, surgieron nuevos valientes que capitanearon con coraje espartano el coronel Francisco Alberto Camaño y Ramón Manuel Montesarache. Los dominicanos de uno y otro bando hicieron prodigios de valor y la muerte sembró de cruces el territorio nacional. En la primera oportunidad que se le presentó, Rafael Fernández Domínguez regresó a la patria en llamas. Él quería demostrarles a los soldados de la revolución su coraje sin fronteras. Se creía en falta por haber llegado tarde y marchó el primero sobre el Palacio Nacional, cayendo fulminado por la metralla, junto a Juan Miguel Román Díaz, a Ilio Capoche, a Euclides Morillo y a otros valientes, cerca de donde había caído Carlos Gómez Ruiz el 28 de abril, entregando su vida en aras de la revolución. 6 meses después de aquel 24 de abril, el invasor yanqui pretendió cubrir el abismo que había abierto. El gobierno provisional no lo ha llenado y las heridas abiertas siguen sangrando, y malos hijos de esta tierra siguen abrumando de dolor y de luto los hogares honrados, y nuevas tumbas se abren en la tierra piadosa. Mañana se cumple el primer aniversario de la revolución, y mañana el recuerdo de los que se fueron a destiempo estará más vivo que nunca en la memoria del pueblo. Mañana el pueblo dominicano debe vencer el odio que se revela y trata de precipitarnos a nuevos enfrentamientos. Mañana el pueblo dominicano debe unirse en espíritu y en acción para reverenciar sus muertos de uno y otro lado, y para jurar defender sobre sus tumbas o sobre las memorias de los que yacen en tumbas ignoradas, luchar hasta la muerte, hasta salvar a la República del desastre. Mañana los bravos que empuñaron las armas deben abrazar la bandera de Duarte, la bandera tricolor, la que Néstor Sánchez por primera vez en la Puerta del Conde, y colocarla solitaria y triunfal sobre el Alcázar de Colón o sobre las piedras centenarias de la Puerta del Conde. Esos brazos deben trabajar ahora para la paz y sembrar la simiente sobre los surcos abiertos, construir las fábricas, erigir las moradas de los que no tienen techo y construir con su esfuerzo y su tesón el progreso de la República. Ese es el mejor tributo que podemos ofrecerle a los dominicanos
a las que murieron en la guerra. Malos dominicanos se han dedicado a la antipatriótica tarea de decir que la revolución se hizo contra las Fuerzas Armadas, pero la revolución fue concebida para salvar a las Fuerzas Armadas, para librarlas de la desintegración a que la llevaban algunos de sus jefes corrompidos, para ponerlas al servicio de la República y evitar que siguieran siendo instrumento de enriquecimiento personal de un puñado de generales, los cuales están ahora en el extranjero o fuera de los cuarteles. El hecho de que los mismos invasores que transformaron la revolución incruenta en guerra fratricida tuvieran bajo la presión del pueblo que forzar la salida de esos generales es la prueba más irrefutable de la verdad de la revolución. Esperamos que esa verdad termine por convencer a los que dudan todavía de que solo dentro de la paz con justicia puede este país librarse de la catástrofe. Descansen en paz los héroes y mártires de la revolución del 20.